van a dividir la NIA? Yo voy a empezar primero para hablar de la introducción, la naturaleza, ¿qué se llaman? Las responsabilidades del auditor. Primero, la NIA es importante entender porque nos ayuda a cómo actuar cuando existen relaciones cercanas o influyentes en la empresa, entre la empresa y otras personas. También tenemos que saber bien qué es la NIA y quiénes pueden ser las partes vinculadas. En este caso pueden ser el gerente general y su empresa familiar o dos empresas con el mismo propietario. La naturaleza es importante comprender la naturaleza de la norma porque como auditores no podemos confiar solo en la empresa cuando nos declara. Muchas veces las partes vinculadas se usan para alterar las cifras o esconder deudas y poder identificarlas nos permite evitar sorpresas a la hora de realizar la auditoría. Ya, ahora sí, Mm, hazlo con calma, ahora sí, no, tampoco tan rápido, pero ya, estamos bien, estamos yendo bien. Ok, continúa, Rodrigo. ya. El auditor tiene diferentes responsabilidades en base a esto va a realizar la auditoría. Yo lo he simplificado en estos cinco, que es el primero es investigar si existen partes vinculadas relevantes para la auditoría, comprender, evaluar, obtener y verificar. Y verificar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros, la información sobre las partes vinculadas. También he hecho algunos ejemplitos, no ejemplos, sino algunos casos de riesgos comunes que pueden ser por préstamos entre empresas vinculadas sin documentación, ventas o compras a precios que no reflejan en el mercado real o ocultan deudas o ganancias que realizan entre partes vinculadas. Eh, este ejemplo, no sé si está bien, pero trata de un grupo alfa que es encargada de de dos empresas, que es Alfa A y Alfa B, que cuando termina el año, Alfa A le vende a Alfa B una maquinaria y la maquinaria, pero lo vende a un precio mucho real a lo que representa a lo que se vende en el mercado. Y esto lo hace con la intención de que Alfa B registre esta venta como un ingreso y cambie los montos en los estados financieros. A ver, espera un cachito. Dice, a ver, el grupo Alfa tiene dos empresas, ya, el Alfa Alfa B. Cuando está por terminar el año, el Alfa A le vende máquina a Alfa B, pero no lo hace el precio real de mercado, sino un precio mucho más alto. ¿Quién está ganando ahí? ¿Alfa A o Alfa B? Alfa B está ganando. Pero si Alfa B está comprando a un precio mucho mayor al mercado. Perdón, Alfa está, sí, sí, Alfa. Ah, ya, ahí no te vas a confundir. Ok, Sí, sí, ya, sí. entonces Alfa A compra a un precio mucho mayor que esté en el mercado, por ende, no, perdón, Alfa B compra a un precio mucho mayor, por ende, Alfa A, sus ingresos van a estar inflados, ¿correcto? Exactamente. Y si tiene pérdida, pues ahí la pérdida se va a ir en esa venta, digamos, ¿correcto? Claro, no Ya, reflejan la imagen fiel de lo que debería estar en los estados financieros. se entiende, continúa. Ya. A ver, el auditor tiene dos objetivos claves, que eso estaba viendo. Eh, el primero es la obtención de la comprensión suficiente de las relaciones y las transacciones, es decir, que el auditor tiene que comprender bien las relaciones entre la empresa y sus partes vinculadas. Esto nos permite identificar si hay riesgos importantes de error o fraude y en base a esto podemos diseñar procedimientos de auditoría. El segundo objetivo es comprobar que la empresa está haciendo lo correcto, es decir, que identificó todas las partes vinculadas, que registró bien sus transacciones y que reveló bien la información en los estados financieros, como lo exige la norma contable, en este caso creo que es la norma contable número 24. Eh, como auditores no solo debemos analizar los montos, sino también verificar si se han presentado con transparencia todas las relaciones que podrían afectar a la información. Y bien, esta parte de Auxi creo que no le entiendo muy bien a los requerimientos, son muchos procedimientos. A Eh, ver, ¿qué te dice? A ver, dice que nosotros tenemos que indagar con la dirección. Básicamente, cuando haces una reunión de auditoría, te reúnes con el gerente, con varias personas, ¿correcto? Ya, o sea, Ujú. con los de, según esto, bueno, la NIA te dice que tienes que hacer una investigación, o sea, tienes que conocer a la entidad. Para conocer a la entidad, haces una reunión al principio con el encargado de la entidad, el gerente, el gobierno corporativo. Ahí le tienes que preguntar todo, le tienes que decir que tienes partes relacionadas, estás andando con alguien de la competencia, no sé, ¿ya?
Entonces, todo le tienes que preguntar. Ahí puedes sacar información de si tiene o no partes vinculadas en otras empresas que pueden estar en el rubro, no sé si me dejo entender. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, básicamente la indagación nos dice que tú te vas a reunir con X o Y persona de la entidad y le tienes que hacer este tipo de preguntas. Obviamente, cuando tú te reúnes, no vas a ir improvisadamente, tienes que preparar un cuestionario antes de irte a reunir con todos estos aspectos claves que van a afectar a tu auditoría. Porque si te dice la persona X, sí, sí, tengo una aventura con la importadora tal y le está dando los suministros para, no sé, para continuar, es decir, para realizar sus operaciones a la empresa, pues ya como que hay una susceptibilidad de que el precio o alguito pueda haber en estas dos entidades, no sé si me dejo entender. Entonces, básicamente esa es la indagación. Ahora, ¿qué te dice aquí en tu diapositiva? La identidad de las partes vinculadas. Te vas a preguntar, ¿tienen partes vinculadas? ¿Cuáles son su relación con este tipo de empresas? No sé. ¿O tiene alguna empresa donde tiene acciones? ¿Por qué? Porque esta empresa que tú estás auditando puede comprar acciones en otra empresa, o puede comprar, no sé, o puede ser parte, puede tener participaciones en otra empresa. Entonces eso tienes que saber también, ¿ok? O puede ser parte de un grupo empresarial, como hemos visto del Visa, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Si han existido respecto ya a las transacciones realizadas con estas partes. ¿Ves? Aquí te digo, tienes que, si realmente tiene partes vinculadas, tienes que preguntarle. ¿Y han hecho transacciones con con tu subsidiaria? ¿Han hecho transacciones con esta empresa? No sé, tienes que preguntar si ha habido transacciones. ¿Por qué? Porque esas transacciones se convierten, tiene algo más de riesgo. No sé si me dejo entender. Como ya hemos explicado, ¿te acuerdas, verdad? Les he enseñado a defraudar al fisco, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿Sí? sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, pueden haber este tipo de casos. Entonces, tú tienes que preguntarle a la gerencia. Obviamente, la gerencia te puede mentir. Te puede decir, no, no hemos hecho nada, qué tal, que aquí, que allá. O te puede decir, no tenemos partes vinculadas. Eso ya es una pregunta que te la voy a hacer después. Pero entiendes la indagación, ¿verdad? Sí, Básicamente es conversar ya. Comprensión de los controles internos. En entonces, transacciones con partes vinculadas, registrar adecuadamente insertos, revelar información de los estados financieros. Y eso tienes que conocer el control interno, especialmente si una entidad tiene partes vinculadas, tienes que saber cómo tratan a esta parte vinculada, cómo realizan las operaciones con estas partes vinculadas. Tal vez lo hacen de manera diferente, tiene más controles, lo hacen de manera más, no sé, a precios de mercado. Esos son controles internos. Asegurar exhaustividad. Verificar que la dirección haya identificado todas las partes vinculadas relevantes, no solo algunas. Ya tienen la dirección, como te digo, te tiene que dar por escrito cuáles son sus partes vinculadas. Obviamente puede mentir y tú no le tienes que creer todo. Te puede decir, estas son mis partes vinculadas, pero tú no le tienes que creer todo. Puede que tenga otras partes vinculadas y no te le esté diciendo. Ahorita vamos a ver ese caso. Comparar con documentación previa, comparar con años anteriores para ubicar si hubo relaciones que anteriores fueron reveladas y ahora no. A ver, Rodrigo, ¿te acuerdas los papeles de trabajo? ¿Quién tiene que tener los papeles de trabajo? ¿Para quién es? ¿Se lo entregas al cliente cuando terminas la auditoría? Sí, no. No, ¿Quién se lo queda esos papeles de trabajo? el auditor. Ya, ¿y qué pasa si el año pasado, no sé, pues Nelly ha hecho la auditoría a empresa Cinco Ruedas, digamos, y ahora te toca a ti hacer la auditoría a la misma empresa? ¿Qué puedes hacer para ver los papeles de Nelly? Porque Nelly está agarrando sus papeles de trabajo, ¿correcto? Claro, pero con una autorización puedo pedirle, una autorización de la gerencia, puedo pedirle la información, pero no me la puedo llevar. Puedo Correcto, pero revisar. puedes ver, ¿no ve? Sí, ¿Y tú crees que Nelly ha visto las partes vinculadas y ha puesto quiénes son sus partes vinculadas? debería. Ah, correcto, ¿verdad? Entonces tú ya tienes como un punto de partida para saber cuáles han sido sus partes vinculadas y si ahora te está mintiendo sobre alguna, ¿no? Mm, ¿Se entiende? sí, sí, sí. Ya, eso es básicamente comparar con documentación previa, pero ya, ¿se entiende estos requerimientos, Sí, Rodrigo? sí, se entiende, pero es que estos no son los únicos. Todos estos son requerimientos. Aquí Ya, están las ya. manifestaciones escritas. Ya, pero eso ya te lo expliqué. Ya, seguí entonces, a ver, vamos a ver, te voy a tratar de guiar. En algo que no entiendas me dice esta parte, como que no la entiendo y te voy a guiar. Ya, seguí, pero. Ya. Una vez continuando, debemos identificar y evaluar los riesgos que se pueden cometer errores significativos que a partir de esta información obtenida en la etapa anterior, como auditores debemos evaluar. Eh,
esta etapa ocurre luego de que ya hemos entendido las relaciones que tiene la empresa y con sus partes vinculadas. Pueden ser, por ejemplo, yo me hago las preguntas, ¿estas relaciones podrían usarse para manipular resultados o podrían existir fraude? Un punto clave aquí es que el auditor no debe asumir que está bien todo, ¿no? Porque la empresa lo dice. Debemos aplicar el escepticismo profesional. Debemos dudar razonablemente, hacer preguntas y buscar la evidencia que sea suficiente y adecuada. Especialmente si la gerencia nos evita dar información o se contradice, nosotros como auditores debemos sospechar y profundizar aún más. Y bien, ¿cómo podemos responder a los riesgos que hemos identificado? Una vez que identificamos los riesgos con las partes vinculadas, la NIA nos exige diseñar procedimientos que nos permitan obtener la evidencia suficiente y adecuada. Especialmente se enfoca en examinar transacciones que llamen la atención por ser inusuales o pueden ser significativas. Por ejemplo, como he mencionado antes, los préstamos sin intereses, ventas cruzadas entre empresas del mismo grupo o transferencia de activos. Es importante que apliquemos mucho escepticismo profesional porque en estas operaciones pueden estar disfrazadas de normales cuando en realidad no lo son. La evaluación y la presentación y revelación, es decir, que esto es para la parte final de la revisión. Una vez que nosotros como editores hemos revisado las transacciones con las partes vinculadas, debemos evaluar si estas han sido reveladas de forma adecuada. Primero debemos verificar que hayan sido incluidas correctamente en los estados financieros, tal como lo exige el marco contable. Además, deben estar presentadas de forma clara, comprensible y transparente para cualquier usuario de los estados financieros. Y por último, debemos comprobar que todo esté presentado bajo las leyes y normas del país. Y bien, las manifestaciones escritas es un punto clave porque en esta etapa la NIA nos exige que el auditor obtenga estas manifestaciones por parte de la dirección de la gerencia. Estas declaraciones formales nos permiten confirmar que se ha revelado correctamente todas las partes vinculadas, sus transacciones y que la entidad ha cumplido con el marco de referencia. Esta parte es clave para proteger al auditor frente a una posible responsabilidad futura. También es parte de la evidencia. Se debe evaluar como una limitación, en el caso de que la gerencia nos limite información, tenemos que evaluar qué tanto es el impacto de la información que no nos quiere brindar. Y por último, son la comunicación, cómo debemos comunicar con el gobierno de la entidad en caso de detectar fraudes o tengamos sospechas de algún movimiento raro. Y por último, la documentación que es en los papeles de trabajo. Y eso, Auxi. A ver, tengo una consulta, está muy bien, ¿le estás entendiendo bien? Bueno, no sé si estás leyendo o bueno, ¿qué le estás entendiendo? Pero hasta donde yo te puedo escuchar, le estás entendiendo bien. A ver, esto del caso del fraude es un poquito más diferente. ¿Por qué? Habíamos visto la NIA 240. Si nosotros detectamos fraude, bueno, si detectamos errores o incorrecciones, ¿a quién debemos avisar? ¿Alguien se anima? O si no, Rodrigo también. Al gobierno o no a la gerencia, ¿qué se llama esto? ¿Gobierno corporativo? Al Puede ser gobierno. la gerencia, ya, ok, está bien. ¿Qué pasa si encuentro fraude o indicios de fraude? Podría informar a quienes regulan estas empresas en caso de como el marco de referencia, algo así. Más antes. Sí, o sea, pues, eso, ya para ser tedioso, sí, al final puedes llegar a eso, pero la NIA 240 nos dice que hay que ser muy cautelosos cuando hay fraude. O sea, no es nuestro trabajo buscar fraude, en realidad no somos forenses, ¿no ve? Estamos en auditoría forense. Pero lo que nosotros debemos hacer es primero consultar al departamento legal de nuestra auditora, ¿ya? O sea, nosotros somos una auditores, no sé, trabajamos juntos, Rodrigo, Nelly es la abogada en nuestro bufete de auditores, no sé, bueno, vamos donde Nelly le decimos, mira, estamos viendo esto. Primero consultamos con el equipo. Tú eres el gerente, yo soy auditor junior, Jocelyn es la senior, entonces nosotros nos reunimos y decimos, che, mira, estoy encontrando esto, a ver, haremos esto más, este procedimiento, ya, parece que hay fraude. Vamos donde Nelly y le decimos, Nelly, que es la abogada, mira, esto está pasando, Nelly, ¿cómo debemos actuar? Nelly nos dirá, no, retírense, o nos dirá, hay que informar a las autoridades, no sé, eso ya es
más legal. Entonces, al fraude se lo toma un poquito más delicado, Rodrigo, ¿ok? No podemos ir directo a decirle al gerente, ¿por qué? Porque tal si el gerente está haciendo el fraude, ¿entiendes? Entonces le vas a decir al gerente, che, estoy viendo que estás haciendo fraude, le vas a decir. No, no, como que no da. Entonces, es un poco más delicado el tema del fraude, ¿ok? Eso simplemente te lo dejo ahí. Pero ya, está muy bien hasta aquí, Rodrigo, se entiende. Ya tengo mis preguntas, pero a ver, seguiremos con el siguiente. ¿Quién después a quién le toca? A mi A mí me compañero toca. Joseph. Ya, Joseph, ¿puedes continuar? Sí, 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 sí. Yo les voy a hablar sobre las guías de aplicación y otras anotaciones explicativas. En algunos casos, el marco de información financiera que se aplica puede exigir menos información sobre partes vinculadas, especialmente si utiliza una definición más limitada de la que nos proporciona esta NIA. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando las relaciones o transacciones con partes vinculadas no se presenta de forma adecuada. Los estados financieros pueden perder objetividad y no representar la realidad financiera de la empresa. Y aunque estos estados financieros cumplan con todos los requisitos legales, si no revelan datos importantes sobre partes vinculadas, esto podría generar una interpretación equivocada. Ahora bien, es poco común que un auditor afirme que los estados son engañosos si el marco de referencia ha sido considerado válido antes. Siguiente página. ¿Cómo, cachito? A ver. Lo último, repetime, porfa, me perdí. Ya, he dicho que cuando los estados financieros cumplan todos los requisitos, aunque los estados financieros cumplan todos los requisitos legales, si no revelan estos datos de las partes vinculadas, pueden generar una interpretación equivocada. Pero si el auditor anteriormente ha calificado que el marco de referencia es aceptable, es dudoso que no dé válida no de válida o no acepte estas limitaciones que se les está dando. Limitación. Ya, ok, Joseph, necesito un ejemplo. Me estoy perdiendo un poquito, te Ya. prometo. Un ejemplo, dame. Uno que he visto que había sobre, especialmente relacionado con la NIC 24, que es lo que habla también de partes vinculadas, Sí, es dice que que en cierto... tienes que, ¿Cómo? esa NIF dice que tienes que mencionar en las notas, ¿no ves? Las notas a los estados financieros tienes que mencionar tus partes vinculadas, ¿correcto? Sí, 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 sí. Ya, ahora sí, Y continúo. bueno, hay países como China, Rusia, que utilizan una NIC 24 modificada, que es la legalmente aceptada en sus empresas públicas. Y estas empresas públicas limitan la información que pueden dar sobre otras entidades que también sean públicas. O sea, pueden hacer relaciones en las notas de los estados financieros puede haber como la aclaración de la vinculación con otras empresas privadas, pero no puede dar información de las otras empresas públicas. Esa es una limitación que utilizan en China, en Rusia, por ejemplo, con una NIC 24 modificada. Está interesante. ¿Por qué? Porque no vas a mencionar tus partes vinculadas en las notas a los estados financieros como dicta la NIF, como está modificada, ¿correcto? Sí, 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 sí. Ah, Eh, ya te entendí. Ok, Joseph. Y en ese caso, ¿qué haces? Ya, luego seguí. Esa es una pregunta que me surge. Y en ese caso, ¿cómo ves? Pero ya, seguí, Joseph. Está bien. Siguiente. Ay, perdón. Eh, Cuando hablamos de control dentro de un contexto financiero, nos referimos al poder que tiene una persona o entidad para dirigir las políticas financieras y operativas de otra. Con el objetivo de beneficiarse de sus actividades. Pero la influencia significativa es un nivel de participación un poco menor de lo que implica el control total, pero sí para la capacidad de involucrarse en la toma de decisiones clave relacionada con la gestión financiera y operativa de esta entidad. Siguiente. Ahora bien, hay ciertos tipos de relaciones que pueden dar señales de que existe control o influencia significativa. Por ejemplo, primero, si una empresa o persona tiene participación directa o indirecta en el patrimonio o en los intereses financieros de una entidad, esto puede indicar un control. También, si la propia entidad participa financieramente en otras organizaciones, esto podría ser otra, lo que usted ha dicho, no de auxiliar. Otro caso sería formar parte de la alta dirección o de los órganos del gobierno, es decir, tener un rol en la planificación, supervisión y la toma de decisiones.
Incluso si alguien es familiar cercano de una persona a la alta dirección, esto también puede generar influencia. Y finalmente, si se mantiene una relación empresarial importante con alguien de la dirección, esto puede afectar la independencia o generar influencia significativa en las decisiones de la entidad. Existen situaciones donde una parte vinculada puede ejercer una influencia dominante sobre la entidad o sobre sus decisiones. Esto ocurre gracias a su capacidad de control o influencia significativa. Detectar este tipo de comportamientos es clave porque puede generar riesgos importantes de fraude o de errores materiales en los estados financieros. Además, hay casos particulares que merecen atención, como por ejemplo las entidades con cometido especial, como sociedades creadas para fines específicos. Pueden ser consideradas partes vinculadas si la empresa logra controlarlas en la práctica. Y lo interesante es que puede suceder incluso si la participación en su patrimonio es mínima o inexistente. Siguiente, por favor. En el ámbito del sector público, las responsabilidades del auditor frente a las relaciones y transacciones con partes vinculadas pueden ser diferentes a las que se utilizan con empresas privadas, así como las obligaciones que imponen las leyes, los reglamentos y otras disposiciones de entidades públicas, ¿no? Esto significa que el auditor no solo debe considerar el riesgo de errores materiales en los estados financieros relacionados, con partes vinculadas, sino también estar atentos a posibles incumplimientos de las normas legales que regula a los organismos públicos. Además, hay que tener en cuenta que el sector público puede tener requerimientos de información financiera específicos y diferentes a los del sector privado, especialmente en lo que respecta a lo que es el tema, ¿no? De partes Te vinculadas. voy a, te voy a, te voy a parar un cachito, Joseph. ¿Sabes o bueno, entiendes cuando nos referimos a empresa pública de qué estamos hablando? En tu criterio, bueno, ¿a qué te refieres cuando hablas de empresa pública? Yo me refiero a las empresas públicas como aquellas que son controladas por el gobierno, o sea, que Ahí, no. ahí te voy a cortar si realmente es así en Bolivia, usualmente nos referimos con ese término. En las NIAS, cualquier institución, bueno, cualquier normativa de la IASB o de la IFAC, empresas públicas se refieren a empresas que tienen responsabilidades con el público, no empresas controladas por el Estado. ¿Ok? Entonces, Ok, siguen siendo del sector privado, pero ya, estas empresas públicas tienen responsabilidades con el público. Ejemplo, los bancos. Tú, Joseph, ¿dónde tienes tu cuenta? en ¿Dónde? el Santa Cruz. En el Mercantil Santa Cruz. Es una empresa privada, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ya, para términos de las NIAS, esta es una empresa pública. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidades contigo. Yo también tengo mi cuenta, tal, tal. La cervecería. ¿Cervecería qué tipo de empresa es? Joseph, ¿te acuerdas de CRL, SA, Sociedad Comandita? ¿Te acuerdas? Eh, es una. SA. eh, no estoy seguro, sí. SA. SA. ¿Qué significa que es una sociedad anónima? Que puede comprar, cualquier hijo de vecino puede comprar acciones, ¿correcto? Sí, sí, Ya. sí. Tiene responsabilidades con el público, se considera una empresa pública. Ahí te voy a cambiar la definición, ¿ok? Ok, Ya, eso es ya. lo que se refiere en las NIA, o sea, Sí, sí, todo cuando habla aplica. de empresas públicas, cuando habla de empresas públicas se refiere a estas empresas que tienen responsabilidades con el público, no empresas del sector o bueno, del gobierno, digamos. Ok, pero también pueden ser consideradas las empresas de gobierno o, Puede, o, puede haber o cómo. empresas del gobierno que sean bancos, digamos. Eso ya es Ah, un bueno, poco más sí, diferente, sí, sí. pero eso ya es un poquito más complejo. Pero la NIA, cuando habla de empresas públicas, se refiere a empresas que tienen responsables con el público, no que sean controladas por el Estado. Ahí te voy a cambiar la definición, ¿ok? Ok, ok, ok. Continúa. Gracias, gracias. Ya. Siguiente diapositiva. Dentro de los equipos de auditoría hay temas claves que deben discutirse cuando se habla de partes vinculadas. Primero se analiza la naturaleza y alcance de las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Esto suele hacerse utilizando una lista actualizada por el auditor tras cada auditoría. También es fundamental mantener el escepticismo profesional que se ha mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque estas relaciones pueden ocultar errores materiales si no se detectan o presentan adecuadamente. Además, hay que estar atentos a ciertas condiciones que podrían indicar
relaciones no reveladas, como estructuras organizativas complejas, como también las mencionamos anteriormente, que son las entidades de cometido especial o sistemas de información que sean deficientes. Los registros y documentos que tenga la entidad también pueden arrojar pistas importantes sobre estas transacciones. Y otro punto esencial es evaluar qué tanta importancia le da la dirección a identificar, contabilizar y revelar correctamente estas relaciones. Y ojo, si el marco financiero exige transparencia en partes vinculadas, existe un riesgo real de que la dirección intente eludir los controles. Por último, no podemos olvidar el posible vínculo con el fraude. Las partes vinculadas pueden jugar un rol de actividades fraudulentas y esto debe estar sobre la mesa en cualquier discusión interna que haga con el equipo de auditoría. Siguiente, por favor. Cuando el marco contable exige revelar información sobre partes vinculadas, lo más habitual es que la dirección tenga esa información bien organizada y actualizada. Esto facilita el trabajo del auditor, ya que puede verificar si los nuevos datos coinciden con los que se registró en auditorías anteriores. Por otro lado, si el marco contable no exige este tipo de revelación, es posible que la entidad no cuente con estos sistemas para identificar esas relaciones. A pesar de esto, no significa que el auditor se tenga que quedar con esta poca información que le es revelada por la dirección, sino que debe realizar indagaciones, y aquí entra en juego la NIA 315, que lo guía para entender mejor la estructura organizativa y detectar los vínculos relevantes en la organización, sobre todo cuando hay transacciones o recursos compartidos que sean significativos. Y en caso de auditorías de grupos empresariales, las corporaciones que usted mencionó, auxiliar, la NIA 600 establece que el equipo responsable del grupo debe entregar al auditor de cada componente una lista de partes vinculadas. Esta lista preparada por la dirección del grupo, y es clave para que el auditor del componente pueda identificar y consultar adecuadamente sobre las relaciones relevantes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya estamos bien, Joseph. Está muy bien lo que estás haciendo, está interesante. El problema es que no nos va a alcanzar el tiempo. Podemos ir con el siguiente, se entendió perfecto. Ahorita debe hacer Ya, tus preguntas igual en base a lo que me han mandado de tu presentación, ¿ok? está bien, está bien. Ya. ¿Quién le toca después que desde Joseph? Ah, no, no ha venido. Ya, no ha venido. Ya, Joseph, entonces aquí tienes unos 3 minutos más ya para darle tiempo a Está Belinda bien, igual, ¿ok? está bien, está bien. Existen otras personas de la entidad que son aquellas que son aquellas fuera de la dirección que conocen las relaciones y transacciones con partes vinculadas, como los controles asociados. Pueden incluir los responsables del gobierno corporativo, el personal que registra o supervisa las transacciones significativas y la auditoría interna, los asesores jurídicos internos o el encargado de ética empresarial o su equivalente. Siguiente diapositiva, por favor. Para cumplir con la NIA 315, el auditor debe conocer el entorno del control, especialmente los que respecta con partes vinculadas. Algunos aspectos relevantes incluyen códigos de ética bien comunicados y aplicados, que regulen las transacciones con partes vinculadas, políticas que exijan revelar intereses de la dirección en estas transacciones, responsabilidades claramente asignadas para identificar, registrar y divulgar dichas transacciones, revisión y discusión entre la dirección y el gobierno sobre operaciones significativas fuera del curso normal, incluyendo cualquier consulta que haya sido con asesores externos. Siguiente, por favor. Directrices claras para aprobar transacciones que puedan generar conflictos de interés, como aprobación por subcomités independientes. Eso no me queda muy claro, auxiliar, disculpe. A ver, repetí por favor esa parte. Las directrices claras para aprobar transacciones que puedan generar conflictos de interés, como aprobación por subcomités independientes. ¿A qué se refiere con eso? Actuación, ¿dónde está? No leo, estamos en la diapositiva. A ver, la existencia de directrices claras para la evaluación de las transacciones.
Sí, Ya, o sea, a ver, 5. aquí nos dice que hay directrices para la aprobación de transacciones, directrices claras. Sí, Ya, sí, sí. tú no sabes del fraude, ¿ya? Yo estoy haciendo fraude con quién vamos, quién es más fraudulenta. Jocelyn es bien fraudulenta, ¿ya? Entonces yo voy a hacer transacciones con Jocelyn, ¿ya? Tú, Joseph, eres contador, ¿ok? Ok. Ya, entonces yo te digo, o tú eres de adquisiciones, te digo, le vas a comprar a Jocelyn, pero no le vas a pedir cotización a varios, no le vas a pedir cotización a Nelly, usualmente se pide cotizaciones, digamos, ¿no? O sea, en mi empresa, ¿qué es lo mejor? Recibir cotizaciones, digamos, de Nelly, de Rodrigo, de Jody, digamos. Ok. Entonces, yo te digo no. En el caso de Jocelyn, no, simplemente le aceptas y al precio que te diga. Entonces tú, Joseph, dices, pero Mm, no es correcto, pero ya, o sea, si tú eres el gerente, aunque te voy a decir que no, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces hay unas directrices claras para la aprobación de transacciones. Ya medio raro que yo haga eso, ¿no? No sé si me dejo Sí, entender. sí, sí, Ya, sí, sí, algo sí, así. ya, claro. Ya. Revisiones periódicas por auditoría, por la auditoría interna. Acciones proactivas de la dirección como consultar al auditor o asesores jurídicos podría ser. Las políticas de denuncia cuando corresponden. O con las políticas de denuncia cuando correspondan. Uno de los factores más comunes en el fraude financiero es la evasión de controles internos por parte de la dirección, especialmente cuando tiene poder o influencia significativa sobre las partes vinculadas. Esta posición que tiene privilegiada puede facilitar la realización de transacciones que estén ocultas, que no existan o estén manipuladas, que terminan distorsionando la información financiera de la entidad. Por eso los auditores deben estar alertas ante relaciones que generan incentivos para eludir controles, ya que representan un riesgo serio de estas incorrecciones materiales. Siguiente, por favor. Las entidades pequeñas, de pequeña dimensión, las pequeñas, tienen controles sobre partes vinculadas menores a los que tienen empresas Ya, perdón, Joseph, te voy a parar. Porque ya vamos a darle el tiempo a Belinda también, entonces vamos a las preguntas. ¿Tienes alguna otra pregunta, Joseph, sobre tus diapositivas, algo que no has entendido? La mayoría estaba clara, pero esa última diapositiva con esos 8 procedimientos no me quedan muy A ver, claros vamos a esa algunos. diapositiva, vamos a la diapositiva que dice Joseph. ¿Es ese? Sí, 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 la anterior también. A Son ver, 8 procedimientos. ya, procedimientos de evaluación de riesgo de actividades relacionadas. Ya, el autor tiene en cuenta los aspectos del entorno de control que sean relevantes para mitigar los riesgos de incursión material las partes vinculadas tales como, ya. Entonces, tú como auditor, te está diciendo esta NIA, o te está diciendo, esta no es bueno, sí es la NIA, pero es la parte, ¿qué se llama esta parte? La de atrás, cuando viene A1, A2. Sí, 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 sí. ¿Qué se Es llama? La guía de guía de explicación, aplicación. guía de aplicación, ¿verdad? Te está Sí, diciendo que sí, tú cuando vas a auditar y para ver para disminuir el riesgo de que esta empresa haga este tipo de cosas, tienes que ver que primero tenga códigos de ética internos. Esto va a lo que es el COSO 1, el COSO que es el ambiente de control, ¿verdad? Hemos visto el control interno, hemos visto la parte más esencial que es el ambiente de control. ¿Y qué te dice el ambiente de control? Que mínimamente debería haber un código de ética, debería haber un reglamento. ¿Sí? Entonces, obviamente no te garantiza, pero es bueno que haya un código de ética. Si no hay un código de ética, ya medio que preocupa. La existencia de políticas y procedimientos. A ver, todas las empresas tienen su manual de operaciones y funciones, cómo se debe hacer una compra, digamos. ¿Te acuerdas, Joseph, que te decía que debería haber como que, no sé, debería haber que se postule, no sé, o que presenten propuestas para la adquisición de computadoras, digamos, de 100 computadoras, ¿no? Pero sí, si sí, yo me sí. estoy saltando eso, si no hay esa política y procedimiento, haya medio que mal, ¿no ve? La Sí, sí, asignación sí. de responsabilidades dentro de la entidad. Yo debería ser responsable de adquisiciones y debería seguir como dice el manual, ¿no ve? Primero tiene que haber una convocatoria, no sé. Sí, en el banco funciona así también. Sí, sí, sí. Pero si yo me salto y no hay eso, y yo directamente voy con Jocelyn a comprar, ya que es, o sea, no vas a decir, ya es parte vinculada, pero ya como que sospechas algo. La oportunidad, revelación de información, discusión entre la dirección y los responsables del gobierno acerca de las transacciones significativas realizadas. ¿Dónde se gana más? Es en transacciones grandes. Y es lo que tienes que tener en cuenta cuando vas a una auditoría. Si ves una transacción de 10 pesos, no vas a, ay, no, es parte vinculada, no ve.
pero si ve una transacción de millones, medio que, a ver qué ha pasado, hay que revisar un poquito más, ¿correcto? Sí, sí, Entonces, sí, sí. tiene que haber como una discusión o tiene que haber un procedimiento que te diga, transacciones a partir de este monto deberían hacerse de esta manera, con, no sé, presentando propuestas, no sé. Entonces, básicamente estos procedimientos, puedes ir al siguiente, Rodrigo, por favor. Estos procedimientos tú los evalúas cuando eres auditor, o sea, ves cómo están funcionando. Si existe directrices para la aprobación de transacciones, especialmente si son arriba de 100,000, pues tendría que haber, ¿no? Y si no tiene, pues ya un poco, se nos complica el trabajo porque no hay control interno. Hay que ser un Y poquito más. básicamente, auxiliar, está relacionado con los procedimientos de cumplimiento cuando nos referimos a los para verificar si los controles se están realizando correctamente, algo Correcto, parecido. correcto. ¿Por qué? A ver, habíamos dicho que al auditor le interesa el control interno. Sí, si tiene control interno, voy a revisar. Si tiene buen control interno, voy a revisar más, voy a revisar menos. Si tiene buen control interno, voy a revisar menos. Y si tiene mal control interno, Voy a revisar más. correcto. Si no tiene este tipo de control interno, pues las transacciones grandes voy a tener que darme el tiempo de revisar y hacer más procedimientos sustantivos. ¿Sí? Revisiones Mm, periódicas por la función de auditoría interna. Ya, si tal vez tiene un departamento de auditoría interna, no todos tienen, pero si tienen un departamento de auditoría interna, hay que ver sus hallazgos, si realmente están trabajando, no sé, es un buen control interno. La actuación proactiva de la dirección con la revelación de información, la existencia de políticos y de denuncia. Tal vez tienen denuncias, no sé. Tal vez yo soy de el encargado de adquisiciones y tengo mi primo, no sé, en tal empresa de computadoras y hago como ese fraude para mí nomás, no para la entidad. Y alguien me denuncia, tú tendrías que también saber eso, ¿no? Bueno, sí, son cosas. Pero eso es básicamente te dice, para la valoración del riesgo tienes que aplicar estos procedimientos. O sea, te ayuda, correcto, en caso de partes vinculadas. está bien, Ya. gracias, auxiliar. Ok, vámonos a las preguntas. A ver, ya, cualquiera de los dos, no, porque Rodrigo ha explicado eso. Yo sé por qué me voy a estar matando viendo si tienen partes vinculadas o no. ¿Cuál es mi motivación para eso? Porque si tiene parte vinculada, me estará valiendo. Pues yo estoy auditando a una empresa, no a la otra, digamos, ¿no? O sea, Jocelyn tiene su empresa, Rodrigo tiene su empresa, y yo estoy auditando a la empresa de Rodrigo, me valdrá un comino, pues que Jocelyn tenga su empresa vinculada a la de, o sea, sean esposos, no sé, estén vinculados. Yo estoy auditando a la de Rodrigo, ¿por qué? ¿Por qué me interesaría que Jocelyn es una parte vinculada? ¿O a qué quiere llegar esta niña? Porque podrían haber distorsiones en los estados financieros si es que existen transacciones que no se estén realizando de forma correcta o ventajosa con sus partes vinculadas. Ya, a ver, explícame como si yo fuera alguien que no sabe de contabilidad. A ver, ya, se entiende tu parte, pero está muy técnica. A ver, dame un ejemplo, digamos. No se puede ser que tal esté pasando tal y así se va a afectar y tal va a pasar, algo así. A ver, explícame algo así. Quiero un ejemplo. Mm, puedo hacer con uno que está en un diapositivas posteriores, que bueno, Ya, si un quieres, síntoma ya, que da, si quieres, si que es quieres. sobre que puede existir, a veces cuando hay partes vinculadas, las operaciones que se realizan con cuentas por cobrar, puede haber Ya, una empresa A que puede realizarle a su empresa, a una empresa que sea vinculada a ella, a ya, empresa B, le ok. puede hacer unas cuentas por cobrar, pero las puede realizar sin garantía, lo cual limita su recuperación en caso de que haya un incumplimiento, limita la recuperación de sus recursos. Entonces, si no sabemos que esta parte es vinculada, podemos preguntarnos por qué está haciendo esta operación, pero es más fácil saber esto si sabemos que es una empresa vinculada, porque al ser de la misma casa matriz, entonces sabemos que tiene cierto grado de confiabilidad al no presentar garantías, ¿no? En sus contratos de compras. Ya, ok, está bien, ya, ya. Está bien tu ejemplo. Puede pasar eso y puede ser significativo. Te lo voy a hacer un poco más fácil y todavía más fraudulento, ¿ok? A mí me gusta hacer fraude. Ya, Ya. A ver, la empresa de Rodrigo Namacana pues está en pérdidas, ¿ya? Está en rojo por $100,000, ¿ya? Y Rodrigo ya, quiere pedir préstamo a un banco, ¿ya? Quiere pedir préstamo a un banco. ¿Qué hace Rodrigo? Le va a vender a Jocelyn toda su mercadería,
¿ya? Pero le va a vender a un precio tremendo, cosa que su estado financiero, su estado de resultados ya no salga en rojo 100.000, salga en 300.000 positivo. Y Jocelyn, como es parte vinculada, ya le dice, véndemelo. Pueden hacerlo al crédito, al contado, como quieran. Como son partes vinculadas, no hay mucho lío, digamos, ¿ya? Entonces Jocelyn le da ya una cuenta por cobrar, le dice, ya, listo, perfecto. Jocelyn recibe la mercadería, Rodrigo le pone cuentas por cobrar 300.000, 400.000, no sé, 400.000 sería, ¿no ve? Porque ya para tener positivo 300.000. Ya, Sí, sí, sí. listo, tiene 300.000 positivo. Ya, qué linda transacción, perfecto. Yo como auditor voy a llamar a Jocelyn, no sé, pues si es cuentas por cobrar es confirmación externa, ¿te acuerdas, verdad? Sí, sí, sí. Le debe a mi cliente tal monto, Jocelyn va a decir, sí, le debo 300.000. Perfecto, sus estados financieros están bien. Rodrigo va a ir al banco, va a pedir su préstamo y le van a dar porque sus números están en verde, ¿ya? ¿Qué ha pasado ahí? Me han ocultado el fraude en partes vinculadas. No sé si me dejó entender. Sí, sí, sí. Se ha Entonces, ocultado la información que podría haber hecho que esa transacción no sea correcta. claro, ratas, ¿no ven? Porque Jocelyn le ha comprado a precios muy, muy altos que nadie le iba a comprar, pero le ha comprado para que Rodrigo presente un estado financiero en verde y le puedan prestar el dinero. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se Entonces, entiende. como auditor, yo debería saber si Jocelyn está vinculada a la empresa de Rodrigo, sí o no. Sí, debería saber que está, O, está vinculado. correcto. Entonces, ¿ves dónde va el fraude? Sí, sí, entiendo dónde está el Por fraude. eso es tan importante que yo conozca las partes vinculadas que nos está hablando esta niña. ¿Se entiende, Joseph? Sí, se entiende. Gracias, Ya. gracias, Oh, auxiliar. dale, dale, no, porque. A ver, otra pregunta. Brian creo que levantó la mano. Dime, Brian. ¿Qué tal, Auxi? Buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Qué buenos tal? días, perdón. Yo soy del parte del grupo. Yo tengo que explicar eso, va a disculpar, estaba con problemas. Yo hablo de los riesgos de las transacciones. No sé Al, si. Y justo lo que experto en estaba eso, hablando, el igual yo voy a fraude. hablar igual del tema. Ya. A ver, te lo explico rápido. No, ya no tenemos tiempo, Brian, perdón, pero les voy a hacer preguntas a los tres y cualquiera me puede responder, ¿ok? Súper, súper, Auxi. Ya. Si tienes dudas, igual mañana expone, ¿no ve? Sí, 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 sí. sí, Ya, mandamos. me lo mandan. Es que estaba muy ocupado, me mandan las diapositivas, pero los miércoles son horribles para mí, tengo clase todo el día de 9 a 9. Ya, a ver, otra pregunta. ¿A qué se considera parte vinculada? Esto es muy importante porque no, pues, o sea, si no sabes qué es una parte vinculada, estamos en las nubes, pues, esto es lo que habla esta niña. ¿A qué se considera parte vinculada? ¿Quién quiere? Excepto Joseph, porque él lo ha explicado, creo. Considera como una persona o un familiar o alguien que está relacionado a la entidad. O como yo he dado ejemplos, puede ser el gerente general y tiene su empresa que es familiar. O puede ser dos Ya. empresas con el mismo propietario. Estamos bien, pero hay más casos. Estamos bien, pero hay otros casos más. Necesito otros casos más. Eso se entiende. Son relaciones personales, me dices, ¿verdad? El Sí. gerente tiene su peor nada en una empresa y esa empresa pues hace transacciones con la empresa del gerente de la otra empresa, digamos. En el caso como el tuyo, Jocelyn y tú, digamos, ¿no? O sea, se conocen, son amigos, años y hacen transacciones entre ustedes porque los dos son gerentes en ambas empresas, ¿correcto? Ya, eso se puede hacer como relaciones personales. Otro, Puede ser también en una relación entre personas jurídicas, personas que trabajan en entidades como puede ser el gerente conoce al gerente del banco o el gerente de la seguimos, empresa del banco. seguimos en relaciones personales, eso ya lo hemos tocado. Relaciones personales, ya está, eso te entendí perfecto. Otro caso de partes vinculadas que no sean relaciones personales. Ejemplo, grupo, hemos hablado grupo B del banco, pues Visa. grupo Visa, ¿verdad? Tiene Yes. Visa Seguros, Visa Leasing, Visa Bolsa, tiene aseguradora, tiene Warran, tiene varios, ¿verdad? Es un grupo financiero, es un grupo de varias empresas. Si tú le estás haciendo la auditoría a Banco Visa, pues todas las otras son partes vinculadas. ¿Se entiende? Sí. Las relaciones entre entidades. Otra corporación, YPFB. YPFB
hay YPFB transporte, YPFB refinería, YPFB exploración, YPFB no sé qué y no sé cuántos, pero hay YPFB varios y todas esas son partes vinculadas, también son corporaciones y lo habla la NIA 600, creo que lo mencionó José. Ya. Y un último, a ver. Pregunta, la SA, ¿cómo se conforma el capital de una SA, de una sociedad anónima? Por acciones, Perfecto. ¿Quién puede comprar acciones? cualquier persona. Sí, cualquier hijo de vecino puede ir y comprar acciones, ¿verdad? Yo puedo ir y puedo comprar acciones de Apple, de Microsoft, ¿correcto? Ujú. Se Sí. considera, y aquí está la pregunta media, media tricky, eso es. Si yo voy y tengo mi empresa ahorita, digamos, de importadora de teléfonos, tengo 2 acciones de Apple, 2 acciones. No representa ni el 0,00001% de Apple, pero tengo acciones, puedo comprar. ¿Se considera Apple parte vinculada a mi empresa? O bueno, la empresa ha comprado. ¿Se considera parte vinculada? Sí, no, ¿y por qué? Yo no lo creo porque No es eh, significativo. decía que básicamente debe haber una participación en la toma de decisiones o una influencia significativa con la dirección o el gobierno o la entidad. Correcto, Joseph, correcto. Tiene que haber influencia. Yo tengo que tener poder en la toma de decisiones de Apple para que yo sea considerada una parte vinculada. ¿Se entiende? Sí, Sí, Brian tiene, no sé, tiene su hermano que limpia los pisos en el Banco Unión. ¿Es parte vinculada? Sí, no. puedes repetir, no he escuchado. Brian tiene su sí, hermano que limpia los pisos en el Banco Unión. ¿Es parte vinculada? Sí o no. Ah, no, ¿Por qué su no? hermano, no porque representa no, a alguien para la toma de decisiones. sí, Exacto, no toma decisiones en el Banco Unión, está limpiando los pisos, va a su trabajo tranquilo. ¿Entiendes? Algo así va. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se se entiende? entiende, se entiende. Ya, chicos, esa sería Sonía, básicamente. Sí, sí, Sí. Ya, si tienen gracias. más dudas, pues pónselo en la noche. Les voy a confirmar, ¿ok? Ya, Ya. Ya, gracias. chicos, nos vemos. Estaba bien, se atendió bien. Me hubiera gustado escuchar a Brian un poquito más, pero ya, hay que ser con Belinda. ¿Está Belinda o es escapado? No, aquí estoy así. Vos, ¿y por qué no has hecho vos preguntas de Sanía? Ay, no, es que estoy estudiando, sí. Ya, a ver, seguiremos con lo que han venido tus. Está Elvis, ¿qué más? Elvis, a Jocelyn lo has metido, ¿no? Qué mal onda. Ya. ¿Quién más?